Empezar a grabar. Vamos directo al grano. Porque, a ver. Siguiente función, indicando dominio con dominio. Punto y contacto. Si hay una función binaria compitiendo con nadie, pasa por el punto. Ya. Entonces tú, esos ejercicios, los cuatro ya los corrigieron en clase. Los que me has mandado la foto. Ya. Ya, entonces vamos a hacer rapidito la otra tarea ya. Me avisas cuando veas mi pantalla, a ver. Share screen. ver, no, A ver, está cargando, está cargando. Ahí sí, ¿no? y ahí sí. A ver, vamos a agrandar. Voy a ponerlo en grande. Ya. A ver. Clase de mate. Tareas. A ver. Este ejercicio. Rapidito. Dominio y codominio. A ver, ¿cómo hacemos para encontrar el dominio de esta función, José? Con las restricciones. Con las restricciones, ¿no? Ya, ¿y cuáles son las restricciones que tiene esta función? Eh, no existir raíz par de número negativo. No existe raíz de número negativo, ¿no? Nosotros tenemos... ¿Cuál? Mira, O sea, raíz par. este es el argumento, ¿correcto? Acá tenemos raíz par, tú mismo has dicho. Esto es raíz de 2. Entonces, el argumento, lo que está dentro de nuestra raíz, tiene que ser mayor o cero, mayor que cero, ¿correcto? Sí, Pero hay que acordarse bien, mayor o igual a cero, ¿ok? Raíz de cero sí existe, sí es válido. Entonces, mira, ahí tenemos una inecuación, ¿no? Entonces agarramos nuestra línea y colocamos los dos puntos críticos. ¿Cuáles son en este caso los dos puntos críticos? sería uno Uno, y cero. 1 y cero. Ok. Entonces, primero comencemos con un número. Vamos a poner esto acá. Vamos a ponerle. Primer caso. Mira, esto, a ver, tú mirando esta inecuación de ojo, ¿más o menos sabrías qué número o no? Ya, mejor lo vamos a solucionar entonces, ¿ya? Entonces, yo te digo, dame un número que sea menor que cero. Menos uno. Menos uno, ¿no? Entonces, reemplazamos menos uno en nuestra ecuación. Y vamos a tener
menos 1 al cuadrado multiplicado por menos uno mayor o igual a cero. Menos 1 al cuadrado, 1 por menos 2 va a ser menos 2. Menos 2 mayor o igual a cero. Entonces, acá sabemos que es negativo, nuestra condición no se cumple. Ahora, un número entre 0 y 1. Un medio. Un medio, ¿no? Entonces vamos a agarrar un medio al cuadrado por un medio menos 1. Va a ser un cuarto por menos un medio. ¿Esto cuánto me da? Me da menos un octavo, mayor o igual a cero. También es negativo. Y ahora el tercer caso. Nos da x mayor que 1, ¿no? Sí. Mayor o igual acá y acá también. Un número mayor que 1, 2. Entonces agarramos 2 al cuadrado, 4. 2 menos 1, 4 por 1, 4. 4. 4 mayor que 0, sí. Entonces acá es positivo. ¿Y qué queremos? Los positivos o iguales a 0. Entonces estamos en este intervalo. Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función? Viendo en ese intervalo. Dominio es igual desde 1 hasta infinito. Ujú. Uno incluido, no. Uno cerrado. Uno cerrado. Claro, uno cerrado. Ahora, esta obviamente es la versión larga de resolver el ejercicio, ¿no? Porque mira, Sí. si yo te agarro y te digo esto. Te digo, José, más bien, en vez de usar el método clásico, piensa como ingeniero. ¿Cómo vas a resolver esto de la manera más eficiente y más rápida? A ver, ¿qué te estoy diciendo? Te estoy diciendo que este número multiplicado con este número tiene que ser mayor o igual a cero. Ahora, ¿existe algún número elevado al cuadrado que sea negativo? No. No existe, ¿no? No existe, porque si tú te das cuenta, le das menos 1000 al cuadrado, ¿esto qué significa? Significa menos 1000 por menos 1000. Y ya al final esto va a ser un millón, pero con positivo. ¿Me entiendes? Bueno, esto lo borramos, pero en realidad lo que te quiero decir es que x al cuadrado siempre va a ser mayor o igual a cero. Entonces, para que esta ¿cómo se llama? Desigualdad, ¿no? ¿Cómo se llama? Para que esta Esa ecuación. inecuación, Desigualdad se dice. sí, desigualdad también se dice, ¿no? Bueno, para que esta inecuación sea cierta, el primer valor no importa mucho, no influye, porque siempre va a ser cierto. Más bien, hay que considerar esto. Entonces, sería un simple x menos 1 mayor o igual a cero. ¿Qué significa x mayor o igual a 1? Entonces, ¿viste? En un paso simple, en vez de hacer todo esta vaina, hacer el gráfico, acá ya te dije, cuando x es mayor o igual a 1, que significa el mismo dominio que pusimos. ¿Correcto? Ahora, para graficar esta función y poder obtener el codominio, es medio complejo. Entonces, yo por acá tenía en GeoGebra, para que veas rapidito,
Ay, se borró la porquería. Un ratito. Era y igual a raíz de x cuadrado que multiplica a x menos 1, ¿no? mm, Ya, perfecto. Entonces ves la función. sí, Viendo la gráfica, ¿cuál es el codominio de esta función? de 0 Ajá, menos infinito. desde cero más infinito, ¿no? Ahora, mirando la gráfica, probablemente cero está incluido, pero no estamos totalmente seguros, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tú sabes que la función está definida para x igual a 1 y que k sale, mira, sale x cuando es 1 es prácticamente donde nuestra función empieza a estar definida. Entonces, vamos a ir acá de nuevo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a evaluar f en 1 para comprobar que nuestro codominio es desde 0 incluido. Entonces tú me dices, ¿cuánto vale f evaluado en 1? Primero, raíz cuadrada, ¿sí o no? Sí, ¿Y dentro qué pongo? am, 1 1, multiplicado por... 1, ¿Aló? 1, No. Mira, donde está la x hay que reemplazar un 1, ¿cierto? y por eso 1, Ya pues, allá. 1 menos... 1, Ya. ¿Y esto cuánto es? 0. 1 por 0, 0. Entonces sí, nuestro codominio, vamos a poner codominio de f de x appartiene a 0 más infinito. Bacán. Entonces ahí está uno listo. Ahora, déjame ver cuál es la otra que no pudiste hacer. Determina el coeficiente. Ya, ahora vamos a hacer esta. ¿La estás viendo, no? sí, Ya. Primero la 7, obviamente. 7. Determina el coeficiente angular de una función lineal que pasa por los puntos 2, menos 5 y menos un tercio 4. ¿No? Ujú. sí, Entonces, vamos a llamarle punto A, va a ser 2 menos 5, y nuestro punto B va a ser menos un tercio 4. Bacán. Entonces ahora, ¿te acuerdas el coeficiente angular qué cosa significaba? sí, A ver, dime con tus propias palabras, ¿qué cosa es el coeficiente angular? existe la inclinación de la pendiente, el inclinado hacia la pendiente. Claro, es la inclinación de nuestra recta o la pendiente de nuestra recta. Entonces, entonces, ¿cómo hallamos? ¿Te acuerdas la forma, no? F de x, Sí, ¿cómo es la estructura de una recta, de una función lineal? mx más b,
mx más b, donde m es nuestro coeficiente angular, ¿sí o no? Mm. Entonces, ¿cómo encontramos m? Iría 2 menos iría 1 dividido x 2 menos x1. Correcto. Entonces, acá, a ver, díctame, ¿qué pongo arriba, qué pongo abajo de esta fracción? 4 Ajá. Menos. menos menos 5 Ajá. ¿Y abajo? menos un tercio Ajá. menos 2. Menos 2. Perfecto. Siempre respetando el orden, ¿no? Acá puse el 4 y el menos un tercio ahí. Acá puse menos 5, entonces 2 acá, ¿no? Si tú fueses a poner así, por decirte, 2 menos menos un tercio, como cruzado, no te va a salir. Te va a salir una pendiente incorrecta. Entonces siempre hay que respetar eso. Entonces arriba va a ser 4 más 5, 9. Y abajo, menos un tercio, menos 6 tercios. Esto es menos 7 tercios. Vamos a poner acá, menos 7 tercios. Esto equivale a menos 9. El 3 pasa a multiplicar entre 7. O menos 27 sobre 7. ¿Esto más o menos qué es? 3, más o menos es un menos 4, ¿sí o no? Sí. ¿O no? Sí, más o menos es un menos 4. Como para tener una idea. Entonces ya encontramos la pendiente. No, la pendiente es menos 27 sobre 7. Ahora, yo te pido, grafícala, Josema. ¿Qué haces? No, primero, te digo, ¿cuánto vale B? ¿Cómo encuentras B? eh, Tú ya tienes que va así tu ya, pendiente. ya tienes m, Sí, ya tienes M. entonces esto es menos fx Ujú. b igual a f de x Ajá. menos 27 es séptimos. No, acuérdate que si el menos 27 séptimos lo vamos a pasar aquí, hay que cambiarle el signo. Entonces va a ser más 27 séptimos multiplicado por X. Y ahora hay que reemplazar un punto. Entonces vamos a poner evaluar en A. Entonces B. F de X evaluado en A, ¿cuánto vale? Sería por 2 2 y 5 2 y 5. Ok, 2 y menos 5. ¿Cuál es la X y cuál es la Y? ¿Cuál es la F de X? menos 5 Menos 5 es la F de X, acuérdate, sí. El segundo siempre es. Entonces, menos 5 más 27 séptimos que multiplica a 2. Entonces B es igual a... El lugar este va a ser 54. Entonces, ¿cuál es el común entre 5 y 7? ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? 35 35. Entonces, menos 5 sobre 35 multiplicado por 7 más 27 por 5
sobre 35. Y esto a su vez multiplicado por 2. Entonces, no. Claro, acá arriba sería por 35. Por 35. Y el otro sí está bien. Entonces, esto ya más fácil pues con calculadora, pues, ¿no? Ponemos. Vamos a hacer acá. No, vamos a hacer en la siguiente página. B menos 5 por 35, que será 175 probablemente. ¿No? mm, Si tienes calculadora ahí, me corriges. Más 27 por 270. Entonces, esto es 270 menos 170, 100. 95 sobre 35. ¿Mm? Dividido 5, esto me va a dar 7. Y 95 dividido 7, 19. Entonces esto es igual a 19 séptimos. Entonces, f de x es igual a 17, no, 27 menos 27 sobre 7, x más 19 séptimos. ¿Ok? Y la gráfica, ¿cómo sería? ¿Es una función creciente o decreciente? decreciente. Es una función decreciente, ¿no? Acá está 19 séptimos. Y antes de graficarla, te pregunto. Ahora, ¿cuál es la intersección con el eje X? Lo igual a cero. Igualamos a 0. Entonces, nos va a quedar 27 sobre 7x va a ser igual a 19 sobre 7. Multiplico todo por 7, ambos lados. Esto se va con este se va con este. Y me queda x igual a 19 sobre 27. 19 sobre 27. Puta, ¿qué valor será? Ni idea. Bueno, pondremos acá. Más o menos. 19 sobre 27. Y algo así va a ser nuestra fx. ¿No? Mm, Algo así va a ser. Decreciente con la intersección con el eje x aquí. Y esta, nuestra b o nuestra intersección con el eje vertical. Bacán. Ahora, ¿qué más pedía el ejercicio? Segunda parte. A ver, vamos a copiar esto para que... Determinar para qué valores de k los puntos tal pertenecen a una misma función lineal. Ujú.
A ver, ¿qué es lo que harías acá para resolver este ejercicio? Primero, ¿qué es lo que te está pidiendo? Determinar los valores de K en los puntos uno y 3. De los puntos uno y 3, no. Mira, te está dando dos puntos que pertenecen a la función lineal. ¿Ya? Entonces, con dos puntos nosotros ya podemos determinar nuestra pendiente y nuestra b. Por lo tanto, podemos determinar toda nuestra función. Y de ahí nos dice, tenemos un tercer punto, k menos 1, k más 3. Y nos dicen, ¿qué valor necesita ser k para que pertenezcan a la misma función lineal? Entonces, la manera de proceder aquí es, primero, encontrar nuestra, nuestra función. ¿Ok? Encontrar nuestra función con valor a x. Y luego, reemplazar el punto para poder encontrar k. ¿Ok? Entonces, a ver, ahora sí, más rápido. ¿Cuánto es nuestra pendiente? ¿A? Iría 2 iría 1 Ujú. Ya, y pero bueno, menos 2. ya, eso no lo voy a escribir todo el tiempo. Directamente los números, dime. Ah, ya, 0, Ya, menos menos, 3, ajá, 3, menos un medio, sí, menos uno. menos uno, para acá. Entonces, menos 3 y abajo va a ser menos 3 medios. Menos entre menos nos da más. Esto se va a volver 3 por 2 entre 3. 2. ¿No? Sí, Para verificar nomás, porque esto sería lo mismo que 3 entre 1.5. 3 entre 1.5 si me da 2. Bacán, bacán. Hemos verificado. Ahora, B. F de X menos MX. Entonces, reemplazamos en un punto. 3, por ejemplo. Vamos a reemplazar en el punto 1 y 3. 3 menos 2 que multiplica a 1. Entonces nuestra b va a ser 3 menos 2, b1. Entonces nuestra función es la siguiente. F de x igual a 2x más 1. ¿No? ujú, ¿Esta es creciente o decreciente? creciente. Es creciente, ¿no? Acá tenemos el punto 1. Ahora, intersección con el eje x. ¿Cuál es? Un medio. Un medio, ¿no? Agarramos 2x menos 1 igual a 0. X igual a menos un medio, ¿no? Más o menos acá. Menos un medio. Vamos a ponerlo un poquito acá. Entonces, mira, nuestra función pasa por 1 y por 0. Una cosa así. Ahí está. Condominio infinito, codominio infinito, ¿sí o no?
Perdón, todos los números reales, Sí. ¿no? Ahora, necesitamos asegurarnos de que el punto k-1, k más 3, pertenezca. ¿Me entiendes? K-3 tiene que ser alguno de estos puntos que están en toda nuestra función. Y para que ese punto pertenezca a nuestra función, tiene que satisfacer la ecuación. Entonces, ¿cuánto sería en este caso f de x? -1 y +3. No, ahí va el error. Tú piensas que esto es tu f de x, mientras que esto es tu x. No sería al revés. Sí, al revés, perdón. Buena, buena. Pues, Claro, pero tú ves que esos al final son números. Aunque sea una suma o una resta, sigue siendo un solo número el que te va a dar. Solamente está aquí la coma que lo separa, indicándote que la coordenada de x es k-1 y la f de x es k más 3. Entonces, ahora yo te digo, Josema, reemplaza en f de x igual a 2x más 1. k+3 igual 2x más 1. K más 3 igual a... No, 2x más 1 no. Si ya tenemos la x. ¿Cuánto vale nuestra x? Un -1. No. Esta 2x más 1. 2x... No, tampoco. Acá, mira, acá te lo estoy poniendo. Ah, 2k-1. 2, bueno. K menos 1 que multiplica 2 más 1. ¿Y qué es lo que hay que encontrar ahora? Hay que encontrar la K. Entonces, vamos a, se dice, despejar la K. Entonces, K va a ser igual a 2K menos 2 más 1 menos 3. ¿No? Pasamos aquí. K menos 2K igual a menos 3 menos 2 menos 5. Menos 5 más 1 menos 4. Y K menos 2K me da menos K igual a menos 4. Entonces K es más 4. Ujú. Entonces realmente el punto, ¿cuál es el punto? Si K es 4, ¿cómo sería nuestro punto? 1/2 y 4. No, ¿por qué un medio? -1/2. No, este menos un medio es la intersección con el eje X. Olvídate, esto era solamente para encontrar este punto de aquí, ¿ok? Y graficar nuestra función. Pero ahora hemos encontrado otro punto que pertenece a la función, que es el punto k-1, k más 3. Encontramos el valor de k que satisface, ¿no? Que permite que este punto sea parte de nuestra recta. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas de este punto? Solamente aquí hay que reemplazar k. 4 menos 1, 4 menos 1, que es 3. 3.
y 4 7. y 7. Entonces, el punto 3 7 será pues más o menos, esto debe ser un 3 y ya. Bueno, pongámosles que acá es un 3 y por acá pues va a estar el 7, algo así. Bueno, ni siquiera cuadra. Vamos a alargarlo un poquito. Mm, Por acá el 7. Acá está nuestro punto. Ahí está. ¿Ahí lo ves? Ya. Entonces, ahora, carajo, esa hueva. Ok. Entonces, vamos a comprobar. ¿Cómo comprobamos que este punto pertenece a nuestra función? ¿Mm? ¿Qué cosa? Podemos reemplazarla en nuestra ecuación. Fx 2x más 1. ¿No? Yo te agarro 7 es igual a 2 por 3 más 1. 7 es igual a 6 más 1, 7. ¿Sí? Comprobado. ¿No? 7 es igual a 7. Comprobado entonces.
Ahora. mm, Esta era la otra que no habías hecho. A ver, vamos acá. Ya. Tenemos una función a trozos, ¿sí o no? Función a trozos. Quiero que me... A ver, ayúdame a dibujarla. ¿Ok? Yo creo que hasta se puede dibujar de frente. Primero tenemos varios puntos de interés, ¿sí o no? ¿Cuáles son esos puntos? A ver. Esos valores de X. 1, 3 y 6. 1, 5. 1, 3 y 6, ¿sí o no? Sabemos que antes de esto va a haber una función. Entre esos dos valores va a haber otra función. Acá, otra función. Y por último, otra función acá. Entonces vamos a usar varios colores para definirla. Ya. Primero vamos a empezar con este color, ¿ok? 1 si X es menor o igual a 1. A ver, ¿cómo me dices esta? 1 si X es... Vamos a poner... 1, 1, 1. Entonces, primero que hago, identifico 1 en el eje de las ordenadas, ¿sí o no? ¿Cuál es el eje de las ordenadas? El, la X, ¿Cuál? la X, No. sí, ¿Estas no son las abscisas? ¿O las abscisas? sí. Estas son las ordenadas. Ese es el eje de las ordenadas. Entonces, ubicamos el 1. Vamos a ponerlo acá. ¿Qué me quiere decir esto acá? Primero, ¿qué tipo de función es esta? ¿Una función cuadrática? No, constante. Una función constante. ¿Una función constante en qué valor? ¿Mm? En, ¿Aló? en, en 1, 1. Entonces. Y nos dice acá que cuando x es menor o igual a 1, nuestra función vale 1. Ahí. Ahora, esto acá, ¿es cerrado o abierto? abierto. ¿Por qué abierto? Yo te, Entonces, yo te pregunto, porque ahorita yo puedo cerrarlo, pero te pregunto, ¿cuál es la solución correcta? ¿Dejarlo abierto o cerrarlo? cerrarlo porque dice mayor igual. Cerrarlo porque dice mayor o igual, ¿sí o no? Cerrarlo porque dice mayor o igual. Bacán. Entonces, esto de acá, ya graficamos eso. Ahora, nos dice el segundo punto.
Vamos a hacerlo en azul. El segundo punto es f de x igual a x si... cómo se lee esta condición de acá? La segunda condición. ¿Cómo se lee? Está entre uno y 3. Ajá, si está entre 1 y 3, pero el 3 incluido, ¿sí o no? Perfecto. Entonces, si x está entre 1 y 3. Entonces, si x está entre 1 y 3, es este intervalo de acá. Ahora, si x está entre 1 y 3, ¿tú te acuerdas cómo es la función f de x igual a x? Es algo así, ¿sí o no? Es una recta creciente, ajá, con pendiente 1. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una pequeña tabulación acá. ¿Y qué valores escogemos para x? ¿Cuáles son nuestros valores de interés? Los que nos van a ayudar a graficar bien nuestra función. 3. ¿Y cuál es el otro? 1. ¿Sí o no? Entonces, si x vale 1, ¿cuánto vale y? 1. Si x vale 3, vale 3. Entonces pasamos a graficar. Acá 1, 2. Por acá se dirá el 3. Y acá está nuestro punto. Ahí está. Ahora, este punto, ¿abierto o cerrado? Cerrado, ¿no? Lo cerramos. Y indicamos así que nos referimos a esta x. Bacán. Entonces, segundo punto, listo. Ahora, esta condición, ¿cómo se lee? Es, es entre 3 Ajá, y es menor o igual a 6. claro, claro. Si x es mayor a 3 y menor o igual a 6. O si x está entre 3 y 6, incluido el 6. Entonces, esa lo vamos a hacer en rojo. ¿Ok? F de x menos x más 6 si está entre estos valores. Ahora, esta función es una función lineal decreciente, ¿sí o no? Sí. Entonces, más o menos va a ser así. Ya, vamos a tener eso en cuenta. ¿Cuál es la pendiente de esta función? Eh, ¿A qué equivale m? A 1. ¿Así? ¿Por qué va a ser 1? Si mira, acá tú tienes un menos. Si la pendiente fuese 1, sería creciente. ¿No? ¿No habíamos quedado en eso? Pero la pendiente es menos 1, entonces es decreciente. Ok. ahora que estamos en el tercero. Sí, estamos en el tercero.
Entonces, hacemos una pequeña tabulación acá en los valores en dos valores. ¿Qué valores nos interesan? Acá, 3 y 6. Entonces, cuando x vale 3, menos 3 más 6, 3. Y menos 6 más 6, 0. Entonces, acá hay un punto. Y nuestra pendiente va así. Este punto, ¿abierto o cerrado? Cerrado. Perfecto. Y por último, tenemos f de x igual a 0 si 6 es menor a x. O si x es mayor a 6. Entonces, esta es una función constante, ¿sí o no? Por lo tanto, sabemos que este es 0 y nos vamos acá al infinito. ¿Sí o no? Mm. Claro, acá. Ya. Y ahí está nuestra función a trozos, ¿ves? Ahora, ¿cuál es el dominio de f? 6. ¿Cuál es el dominio? El dominio de 1 a 6. O sea, tú me estás diciendo que entre 1 y 6 es acá únicamente existe nuestra función en este intervalo. De menos infinito a 6. De menos infinito a 6. Este intervalo, entonces. Y la parte naranja, bien, gracias. Números reales. Todos los números reales. No vi en naranja. Ahora está en naranja. Muy bien. Vamos a ponerlo más grueso, entonces. Ahora sí. Ahora sí. Y el codominio. ¿Cuál es el codominio? 0 a 3. De 0 a 3. 0 incluido. Ah, Ambos cerrados. Y ahí está. Ahora yo te digo. Punto max. ¿Cuáles son las coordenadas del punto máximo? 3 y 3. 3 y 3. ¿Y a qué, digamos, a qué parte de nuestra función por trozos pertenece ese punto? A este, a este, a este, Segundo. o a este. A X. ¿Y cómo sabes? Porque está en azul y ya. Es en que resolvimos. Ya. Pero ¿cómo sabes que es este y no este, por ejemplo? Pronuncia el. Mm, ¿Mm? Igualas a. Porque mira, si tú acá en esta función reemplazas 3, ¿qué te va a salir? El punto menos 3, 3. ¿Correcto? Y si en esta función tú reemplazas el punto 3, 3, igual, perdón, igual te va a salir, perdón, si en esta función, si en esta función tú reemplazas x igual a 3, te va a salir el punto
3,3. Pero ¿cómo sabemos que el punto 3,3 pertenece a la función en azul y no pertenece a la función en rojo? ¿Qué es lo que nos indica eso? El intervalo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice el intervalo? Que si está entre uno y 3 y el otro está entre 3 y 6. Ya. Entonces es esto, ¿no? Esto que nos dice, si está entre 3 cerrado. Quiere decir que el 3 x igual a 3 pertenece a este segmento, al segmento que nosotros hemos dibujado en azul. Sí. ¿Ok? Perfecto. Ahora, vamos a hacer esta de valor absoluto. Así, de primera impresión, ¿tú qué crees que esto va a ser? Es un valor absoluto, ¿no? ¿Tú crees que va a ser una recta, una parábola? Una recta. Ya. Ahora, como tenemos el valor absoluto, probablemente no solamente sea una recta. También, también puede ser dos rectas, ¿sí o no? Puede ser, no sé, una recta así y acá en este punto va a ser así, ¿no? Pero bueno, vamos a solucionar para ver. Entonces, primero lo primero. ¿Cuál es el dominio de f? Todos los números reales. Todos los números reales. Perfecto. ¿Podemos decir algo sobre el codominio antes de estudiar la función? Probablemente no. Entonces, vamos a escribir de nuevo. F de x igual a valor absoluto de x menos x. Entonces, ahora, yo te digo, cuál era los pasos, o bueno, por lo menos el primer paso para estudiar una función de valor absoluto? Lo separas, o sea, dices valor absoluto de x y pueden ser los casos mayor, igual y menor. Correcto. Entonces, el primer caso va a ser que el argumento de nuestro valor absoluto. ¿Cuál es el argumento de nuestro valor absoluto? Como argumento. O sea, Te había dicho antes que se le llama argumento a, digamos, la función o los números, cualquier cosa que esté dentro del valor absoluto. Entonces, nuestro argumento es x, ¿sí o no? sí, Entonces, cuando x sea mayor o igual a cero, ¿cómo va a ser nuestra función f de x? Si x es positivo, va a ser creciente. va a ser creciente. Ya, no sabemos todavía. ¿Por qué? Porque vamos a recién escribir la ecuación de nuestra fórmula. La ecuación, perdón, de nuestra función. Entonces, si yo digo que x es positivo, eso es una condición. Ya estoy diciendo, ok, x va a ser mayor o igual a cero. Entonces, nuestro valor absoluto lo podemos eliminar, en el sentido de que ya sabemos que x va a ser mayor o igual a cero. Entonces, no lo necesitamos más. Entonces va a quedar x menos x igual a cero. ¿No? Mm, mira tú. Ese va a ser nuestro primer caso. Y el segundo caso, Y x es menor o igual a cero.
Igual. No, pues. Ya no puedo poner igual. Porque mira, ya lo puse aquí. No, dije menor. Ya. Bueno. Igual, hacemos énfasis en que no podemos utilizarlo dos veces, ¿ok? Para el mismo número. No tendría sentido. Entonces, si x es menor que cero, ¿qué hacemos? F de x igual a... Multiplicamos por menos uno, ¿sí o no? Entonces va a ser menos 2x. Porque menos x, menos 2x. Entonces, vamos a escribir formalmente nuestra función a trozos. Vamos a poner cero si x es mayor o igual a cero y menos 2x si x es menor a cero. Bueno, mejor cambiamos de orden, ¿ok? No cambia mucho, pero se ve por lo menos más ordenado. Entonces, ¿qué pendiente tiene esta recta? ¿Mm? Negativa. O sea, Negativa decreciente. decreciente. ¿Y cuál es el valor de esta pendiente? Menos 2. Menos 2. Entonces, ya sabemos que es decreciente. Perfecto. Ahora, vamos a hacer una pequeña tabulación. ¿Cuáles dos puntos podría elegir? Eh, 0 Ya, cero. ¿Y cuál otro? y menos uno. Bueno, menos uno. Entonces, cuando x es menos uno, ¿cuánto vale y? 2. 2. Entonces, en nuestra gráfica sabemos que acá está el cero. En este, justo acá es donde va a cambiar, digamos, el comportamiento de nuestra función. Entonces, cuando x vale menos uno, pongámosle acá, y vale 2. Más o menos acá. Aquí. Y x0, 0. ¿No? Ahora, este punto de acá, ¿pertenece a nuestra función? ¿Abierto o cerrado? ¿Tú qué dices? ¿Mm? Abierto. Abierto, ¿sí o no? Abierto porque acá no tenemos ningún igual. Ok. Entonces de ahí agarramos y en azul graficamos esto. Esta función que nos dice cero cuando x es mayor o igual a cero. Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? Lo ponemos ahí. Y más bien, este punto pertenece acá, Ujú. ¿no? Y ahí Sí. queda. Entonces, ahora subimos acá.
codominio de f de x. ¿Cuál es el codominio de f de x de esta función? 2. Acuérdate que el codominio es un intervalo. Ah, x mayor o igual a cero. X mayor o igual a 0. Bueno, primero, el codominio no tiene nada que ver con x. El codominio es sobre f de x, es sobre los valores que puede tomar este eje. Entonces tú dices mayores que 0, ¿no? Sí, O sea, todos estos valores puede tomar hasta el infinito. sí, Ya. ¿Cuál sería ese intervalo? Así, ¿sí o no? ujú, Cero incluido, cerrado o abierto. pero cerrado. Cerrado. Y ahí está. Y ese es tu valor, función de valor absoluto. ¿No? Sí, Ah, ¿tienes alguna pregunta sobre este? O bueno, sobre algún ejercicio anterior tal vez. no, No, no. Ya te veo más sabido. No me acuerdo si era esta de acá. A ver. Primera pregunta. ¿Es una función continua o no? no, ¿Por qué? tenemos Porque tenemos que, x. como que tenemos x. ¿Qué significa eso? O sea, pero, o sea, continua te refieres a constante o que hay saltos. No, continua quiere decir si hay saltos o no. Ah, entonces sí, Esto es una función continua, seguidita. sí, pensé que continua Esto era constante. no es una función continua. No, constante no es. Tampoco continua, entonces no. Hay saltos en la función. Bacán. Entonces, ¿qué nos dice el problema? Determinar los intervalos de definición de la función a partir de su gráfica. Ok, entonces, mira, llamémosle esta 1. Vamos a llamarle A. Ya, Esta va a ser B. Y esta va a ser C. Entonces, primero, tú me dices, dentro de esta lista de tres ecuaciones, cuál es A, cuál es B y cuál es C. Basándote en lo que tú sabes de las ecuaciones, viendo la gráfica ya hecha. Según tú, ¿cuál es la fórmula de A entre estas tres? ¿Mm? ¿qué dicen si x es, Sí, si X appartiene, dicen, pero esa parte la vamos a resolver después. Primero vamos a identificar cuál es cuál. Yo te digo, A, ¿qué cosa es? ¿Una parábola? es una recta?
Es una recta, ok. Ahora, ¿es creciente o es decreciente? decreciente. Decreciente. O sea, ¿eso te parece que está decreciendo? No, yo diría que esto está creciendo, ¿sí o no? Conforme crece X, Sí, crece Y. Es sí, creciente. Ok. Y de estas tres, esta es una ecuación. Esta es otra ecuación. Otra función, perdón. Esta es otra función. De estas tres, ¿cuál es la única función creciente? la primera. A. X más 2. Entonces, A es X más 2. Ujú. Y B, Es menos X. B es menos X. Entonces C es 2. Ahora, lo que te está diciendo esto acá es que tú agarres esto y digas entre cuáles son los intervalos de la función. Entonces, por ejemplo, comenzamos con x más 2. X más 2 appartiene a qué intervalo. X es em, menor o igual Ujú. 0. Menor o igual que cero. Ujú. Ya. Entonces tú estás diciendo que esta función es válida desde que x es cero, o sea, desde este punto, No, es 3. Menos 3. menos 3. ¿Ves? Hay que fijarnos bien en la gráfica. Ok. Si x es menor que 3. Ahora, menos x en cambio, sí. ¿Cuál es la condición? X. Ujú. Si X es menor a 0. Si x es menor a cero. ¿Ya? ¿Algo más? Sí, mayor o igual. No, menor o igual. O sea, tú me dices, si x es menor a cero, unión x menor o igual. No, Vamos, cholo, X concéntrate, menor a concéntrate. 3. X menor a 3. Ujú. Ya, Sí, entonces, ¿qué te dice tu definición? Menos x va a estar definido cuando x sea menor a cero. De acá, unión con x menor a 3. ¿Cuál es la unión entre esto? Yo te digo, todos los menores a cero, todos estos valores. Y te digo, todos los valores menores que 3. Entonces, te das cuenta que este es redundante, no sirve. no. No, hay algo que no está bien, entonces, hay algo que no está bien. Primero, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando? Un intervalo entre este número y este número. Entonces, vamos a tener que decir cuando x esté entre este número y este número. Y para eso hay que usar un x menor que tu número y x mayor que otro número. Entonces, dale otro intento, a ver. Si X es Ajá, menor a 0. correcto. Unión.
x Ujú. mayor a 3. Mayor a 3. Ya. Entonces, lo que tú me has descrito ahorita, a ver, piénsalo bien. Tú me has dicho 0, 3. Yo quiero los mayores que 3, todos estos números. Y quiero la unión con todos los menores que 0. ¿Cuál es la unión de estos dos intervalos? No hay. No hay, es 0. Entonces, 0, porque no, nunca se juntan. No, tampoco, entonces está mal. ¿Sí o no? Ujú. Entonces, vamos, Cholo, concéntrate. Mira bien el gráfico. Gráfico dice ahí 3 abierto. Ya, dice 3 abierto. Pero este 3 no pertenece a las X, pertenece a f de X. Tú tienes que mirar el valor de X, no tienes que mirar el valor de Y. Menos 3 Menos mayor a 3 mayor a menos 3. Esto es equivalente a esto, ¿sí o no? A que X está entre 0 y menos 3. Y ahora 2. ¿Entre qué intervalos está 2? Sí, dices mayor a 0. mayor a 0. ¿Y qué pasó? La bolita, ¿te olvidaste? Dices mayor igual. Mayor o igual. Y ahí está. ¿Ves? Solamente hay que mirar la gráfica. ¿Ya? Ya te unes pues a la siguiente. Ya, papi, ¿alguna pregunta de ese ejercicio? Lo. Uno. Ya. Ya, cuadráticas vamos a hacer. De acá, ¿alguna que leyéndolo nomás no tengas ni la menor idea de cómo hacerlas? ¿De todas estas? Es que no hemos hecho nada todavía. O sea, hemos hecho solamente uno, pero no así con cuadrática. Ya. Pero por eso te digo, alguna que te llame la atención. La. ¿O quieres que coja yo nomás? Ah, bueno, si quieres, escoge tú. Ya. Yo creo que la de persona tarosa será mejor, porque Esta de hemos acá. hecho eso con lo de los puntos, pero no me funciona trozos con funciones cuadráticas. Ya. Ya.
Mira, pero esta función a trozos, complicada, ¿eh? Porque te está pidiendo que encuentres la fórmula. Sí, Chucha madre. Ya. Entonces, a ver, ahí vamos a ponerla bien grande. Y esto no lo vamos a ver. Entonces, función a trozos que representa la figura. A ver, acá este punto es 4. Importante. Este punto es 2. Y este punto es -2. Mirando así tu gráfica, ¿cuántas funciones crees que hay? es 3. Va una acá hasta acá, ¿sí o no? Y ahí para la cuadrática, ¿no? eh, Y ahí esta, ¿qué cosa es? una creciente, Una recta creciente. Y acá, constante. una constante. Perfecto. Entonces, imagínate que acá termina la función. Y acá termina la función. ¿Ok? O sea, lo que ves es la función, nada de que infinito, qué sé yo. Entonces, tú me vas a Sí, decir, ¿cuál es el dominio de esta función? de -2 Ajá. hasta 3. Hasta 3. No, de No, menos 2 de toda la función. Mira, obviamente no es bueno mirar la resolución, pero ves que acá le llama f de x a toda la función. Claro, nosotros hablamos de función a trozos, entonces este es un trozo, este es otro trozo y este es otro trozo. Pero en realidad, como nos lo va a mostrar el problema, toda esta es una función. Entonces yo te pido el dominio de toda la función, de toda la gráfica, de -2 hasta 12. desde -2 hasta 12. Ambos incluidos. Ujú. Y yo te digo ahora, ¿cuál es el codominio? No, tenemos la gráfica, podemos tranquilamente contar el codominio. Y desde -5 hasta 5. Desde -5 hasta 5. Perfecto. ¿Ve? Incluidos. Ok. Entonces, a ver. Vamos a llamarle C. Vamos a llamarle B. Y a esta que es azul, vamos a llamarle A. Entonces vamos a solucionar por A. Primero, viendo A. ¿Cuál es el rango donde funciona A? 4. Pero vamos a borrar esto. No nos ayuda esto. Dime, ¿cuál es el rango de X? Perdón, te digo el rango, te equivoco. Te confundo. ¿Cuál es el dominio de nuestra función A? De nuestra función a trozos A. De nuestro pedacito A. ¿Entre qué valores de X es válido A? -2. Entonces vamos a poner si X es, -2. O sea, si X es mayor o menor que -2. menor.
si x es menor que... Menos 2. O sea, tú me estás diciendo que nuestra función está definida cuando x es menor que menos 2. O sea, para acá. Menor o igual. No, no necesitamos los menores, necesitamos los mayores, mira. Mayores. Ah, Entonces, entonces, mayor o menor a menos 2. Unión x menor a 2. a 2. O sea, hasta acá Mayor o nomás. igual. ¿Y esto? ¿Y este pedazo? ¿Qué pasó? ¿Te olvidaste? Mayor o igual a 2. No, pero ¿y este pedazo, cholo? Hasta 3, mira, llega acá hasta 3. Ah, 3. Entonces x es menor a 3. Acá. ¿Esto a qué equivale? Si x está entre menos 2 y está entre 3. ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Entonces tenemos que f de x es igual a... ¿Cómo definimos nosotros una cuadrática? ¿Cuál es la estructura de una función cuadrática? A x cuadrado Cua- Ajá, ax cuadrado más bx más bx ujú, a más c. más c. Bacán. ¿Qué información tenemos sobre nuestra parábola? Tenemos el vértice, ¿ya? Menos 2. Y tenemos acá. Entonces tú me dices, vamos a identificar xv, yv como el vértice. ¿Cuál es las coordenadas del vértice? Viendo tu gráfica. Menos 2. No, el vértice. ¿Cuál es el vértice? Este es el vértice, ¿sí o no? Ajá. Sí. ¿Cuáles son las coordenadas del vértice? 4. Seguro que es 4, acá. Menos 4. No, papi. Primero la x. ¿Cuánto vale el valor de x de la coordenada? Más 0. Cero. Y la y, 4. 4. ¿Y de ahí qué sabemos? Sabemos que xv es menos b sobre 2a. Y esto es igual a 0. Sí. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es la única forma de que esta función sea cierta? De que esta ecuación sea cierta. Ah, Por ejemplo, ¿ves este? ¿Sí o no? ujú. Ya. Es un número dividido por otro número. Entonces yo te pregunto acá. Por ejemplo, ¿cuánto es 4 sobre 0? ¿Mm? Sí. No, esto es indefinido. No existe. Tú no puedes dividir una función por 0.
¿ok? Si tú divides un número, perdón, 4 o X o 15 o 80.000, nunca no lo puedes hacer, es indefinido. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si nosotros agarramos nuestro menos b sobre 2a, la única forma de que esto sea cero es que b sea cero, ¿entiendes? Entonces b tiene que ser cero. Que bueno, ya tenemos una b. Pero ¿qué nos falta? C y nos falta A. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora, nuestra fórmula es así. Si x está entre menos 2 y 3, f de x igual a x cuadrado más c. Pero tenemos los puntos. Tenemos dos puntos de nuestra función, dos puntos adicionales. ¿Cuáles son esos puntos? Menos 2 Y 2. y 2. Sabemos las coordenadas de esos puntos, ¿sí o no? Sí, Entonces, los vamos a reemplazar en esta ecuación. Vamos a llamarle A, que va a ser menos 2, 0, y B, que va a ser 2, 0. Entonces, primero reemplazamos. 0 igual A por 4 más C. Ah, no, te da la misma fórmula. No, mira, más fácil, más fácil. Olvidemos eso último. Tú tienes esto, ¿no? sí. Nosotros queremos encontrar A y queremos encontrar C. Entonces, encontramos la intersección con el eje X. ¿Cómo hacemos eso? Igualando a cero, ¿sí o no? Igual a 0. Ax cuadrado más c igual a cero. Pero en este caso nosotros ya sabemos la x. Entonces, lo que hacemos es decir que x es igual a menos c sobre a bajo la raíz cuadrada. Creo que de esta forma la estamos complicando más todavía. Dame un ratito. Sí. Eso todavía no hemos hecho. Sí, me imagino. Dame Se un puede tomar los segundito. puntos y hacerte un sistema de ecuación. Claro. Ujú. Eso O sea, pero sí debería salir. Debería ser cero. Pero sí, pues da igual los números. Va a dar A4 más C. A4 más C. Entonces C es igual a menos A4.
Pero en ambos casos pasa lo mismo. Mm. Que sí sé otro método cómo hacerlo, pero creo que te va a ser más complicado. Bueno, Pero no sé. vamos a tener que hacerlo nomás. Hacemos mejor el ejercicio de que te dan los puntos de mejor en una. No, no, mira, sí lo podemos resolver fácil. Mira, ya encontramos nuestro punto del vértice en X, ¿sí o no? ¿Mm? Pero también tenemos el vértice en 4. Entonces, f de x es igual a ax cuadrado más c. Entonces, acá reemplazamos con el punto de nuestro vértice. Entonces, la y era 4, perdón, sí, la y era 4 y el vértice era c. El vértice era 0, perdón. Entonces, a por 0, 0. Y me queda que c es igual a 4. Perfecto. Entonces ya tenemos uno más. Ahora, Ujú. f de x es igual a ax cuadrado más b, ¿cuánto era? B era 0. Entonces, más 4. Necesitamos otro punto. ¿Qué otro punto tenemos? 2 y 0. Perfecto. Entonces, 2, vamos a usar 2 y 0. Igualamos de nuevo. 0 igual a por 2. 2 al cuadrado, a por 4. Más 4. Entonces, ¿cuánto es a? Menos 4 sobre 4. Ujú. O sea, menos 1. Entonces, nuestra f de x es igual a es menos 1. Entonces, ¿qué escribimos? Fx es -1 Ujú. Por x cuadrado más, 4. más 4. Bueno, el 1 lo podemos borrar. Entonces, veis, X. ya encontramos la fórmula. ¿Ok? Ya encontramos la fórmula de f de x si estamos entre menos 2 y 3. ¿No? Esa era la parte complicada. Ahora hay que encontrar esta recta. ¿Qué necesitamos para encontrar la recta? Dos puntos, ¿sí o no? Acá tenemos menos 5 y más 5. Entonces vamos a encontrar la recta. ¿Cuál es la pendiente de nuestra recta? Y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Y la forma siempre es mx más b.
Ahora, ¿cuál es el intervalo en el que funciona nuestra fórmula? Nuestra recta. El intervalo de x en el que funciona nuestra recta. Intervalo Ujú. -2. ¿Por qué menos 2? ¿Dónde tú ves el menos 2? Acá es menos 2. Mira Ujú. en el eje X. ¿Dónde está nuestra recta? En rojo, ¿sí o no? Entonces, ¿este valor cuál es? 3, De 3 a... 6, No, mira bien. 6.5. 7 entonces. 7. Ah, bueno, pero si no ves, pues hijo, tienes que tener ahí, no sé, en tu... el Word abierto, en tu laptop, algo. Entonces, si X está entre 7 y... Ah, es de los países que estamos haciendo, ¿no? Claro, el que tú me has mandado por WhatsApp. Entre 3 Ah, entonces, a ver. entre 3 y 7. Entre 3 y 7. Ahora, como en el anterior ejercicio consideramos que 3 no era parte, ahora vamos a considerar que sí es parte, porque por la gráfica nuestra función es lineal, perdón, es continua completamente. Entonces, ahora, ¿cuáles son? ¿Cómo? Dime M. Eh, Este punto de abajo, ¿cuál es? Este 3, 3 y menos 5, ¿sí o no? sí, 3 y -5. Entonces tenemos estos puntos. 3 y menos 5. ¿Y el otro punto cuál es? 7 y más 5, creo. 7 y más 5. Entonces, sacamos la pendiente. Nos va a quedar 5 más 5 sobre 7 menos 3. 10 sobre 4. O 5 medios. Ahora, f de x es igual a, Ujú. perdón, b es igual a f de x menos mx, ¿sí o no? Mm. Entonces, usamos un punto. Usamos, por ejemplo, el primer punto. Entonces, b va a ser igual a menos 5 menos m, hemos quedado que es 5 medios, que multiplica a 3. Entonces, tenemos menos 10 sobre 2 menos 15 sobre 2. Y esto es igual a menos 25 sobre 2. Y entonces nuestra fórmula es, si x está entre 3 y 7, f de x es igual a 5 medios x menos
25 medios. ¿No? Sí, ¿Hasta ahí claro? sí. Y ahora, tercera parte. Vamos a resolver para esta constante. ¿Ok? Mm. Esta constante, ¿desde qué valor hasta qué valor va? Digamos, ¿para qué valores de x está definida esta función constante? Desde 5 hasta 12. No, 5 no. Mira bien acá. 7 hasta 12. De 7 a 12. Entonces, función constante cuando x está entre 12 y 7. Ahora, incluimos 7 aquí. ¿Por qué? Porque acá arriba no lo incluimos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es la ecuación? F de x igual a qué. Volvemos a nuestra gráfica. Si es una ecuación constante, lo único que hay que considerar es su valor en el eje de las ordenadas. ¿Cuánto es su valor en el eje de las ordenadas? ¿Cuánto es su valor de f de x? Eh, De este. Más 5, ¿sí o no? Excelente. sí, Entonces, ponemos más 5. Perfecto. Ahora, vamos a agrupar. Entonces, la primera ecuación que conseguimos era menos x al cuadrado más 4 cuando x estaba entre menos 2 y 3. La segunda fue esta. Si estábamos entre 3 cerrado y 7. Y la última es más 5 si estábamos entre 7 cerrado y 12. ¿Ok? Y ahí está. Esta es nuestra función a trozos que hemos calculado a través de el análisis de esta gráfica. Entonces, a ver, vamos a ver qué tal nos salió. Ahí está. Lo único que cambia aquí, mira, es estos intervalos. Ahora, eso, digamos, no es un error porque la función es continua. ¿Me entiendes? Entonces eso queda a interpretación de nosotros. Tipo, tú no sabemos bien si este puntito pertenece a la recta o pertenece a la parábola. Por lo tanto, no es un error eso. Ahora, esto de acá es lo último para lo que hay que solucionar. A ver, dame un ratito. ¿Hasta acá alguna pregunta? no. Ya, ya solucionamos esto y acabamos. Entonces,
Ahora, ¿entiendes esta ecuación? ¿Entiendes a qué se refiere? Eh, con la función de cuando f Ajá, tras su x vale cero, claro. Eh, después más uno cuando su f vale 12, ujú. después Cuando su x vale uno, 6 y cuando vale 9. ¿Sí o no? sí, Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mira, vamos a calcular este en rojito, este en verde, este en azul y este en naranja. Y de ahí este grande en azul. Entonces, primero calculamos f de 0. ¿Qué significa eso? Reemplazar con un 0 nuestra función. mm, ¿Cuál de las tres hay que usar? ¿Cuál de estas tres funciones? Acá hay una, acá hay otra y acá hay otra. ¿Mm? mm, ¿Cuál? ¿Aló? ¿Me escuchas? sí, ¿Cuál hay que usar? X igual a 0. ¿En qué intervalo está? ¿En este? ¿En este? ¿O en este? no, ninguno, X igual a 0. En ninguno, dices. mm, X no está en este intervalo. 0 es mayor que menos 2 y es menor que menos 3, ¿sí o no? mm, Entonces hay que usar esta fórmula. Y hacemos menos 0 al cuadrado más 4. ¿Cuánto vale esto? Más 4. Perfecto. Ahora hacemos el verde. F de 12. 12. ¿En qué intervalo está 12? en el X último, en el último. Entonces, ¿qué usamos? Más 5. mm, Entonces, F de 12 es más 5. Excelente. Ahora, F de 6. ¿En qué intervalo está F de 6? En el segundo, ¿no? Porque está entre 3 y 7. Entonces, hacemos 5 medios por 6 menos 25 medios. 5 por 6, 30. Entonces, 30, 5 medios. Ahora resolvemos el naranjita, que es F de 9. ¿Cuánto es F de 9? ¿En qué intervalo está primero? el último, En el último. Entonces, más 5. Ahora, si te das cuenta, esto ahora se convirtió, el azul, el celeste, perdón, se convirtió en F de 5. ¿Sí o no? Porque F de 9 vale 5. Entonces, ahora el azul. F de 5, ¿en qué intervalo está? el ul- 5 está en el último intervalo, o sea, 5 es mayor que 7 y menor que 12. en el, No, no, en el segundo, en el segundo, en el segundo. Entonces agarramos igualito 5 medios por 5 menos 25 sobre 2.
¿Cuánto vale esto? 5 por 5, 25, 25 medios. ujú, 25 medios menos 25 medios, pero 0. Vamos a la siguiente página. Vamos a tener que copiar esto. Entonces, tú me dices, vamos a reemplazar en E. F de 0, ¿cuánto vale F de 0? 4, 4. Más 1 más F de 12. ¿Cuánto vale F de 12? 5. Entre 2 veces F de 6. F de 6 es 5 medios. 5 medios. Menos, Em, con esto hemos encontrado que F de 9 es igual a F de 5. Y F de 5 a su vez es igual a 0. pero Entonces es 0. Entonces E es igual a 4 más 6 sobre 5. O 20 quintos más 6 quintos. 26 quintos. mm, ¿Ok? Acá 26 quintos. ¿Hago una pregunta sobre esta última parte? Todo claro. Perfecto, José. Ya, entonces yo me voy volando al estadio y te voy a mandar tarea para más tarde, ¿ya? ya, ¿Quieres que sea solamente de ecuaciones cuadráticas o también quieres algo de lo anterior? no sé, porque también va a recupero. Ya, ya, entonces ese recupero tienes que ponerte a estudiar duro, ¿ah? Para que ese 5.3 ya, pues por lo menos un 6 y medio, pues, ¿ya? No, es que Sharda pone por 2 en recupero. Entonces sí me sacó, bueno, es como 7 8. Ya, excelente. Ya, José. Ya, Cholito, ¿ya? Ya, Cuídate, ahorita voy a chao. publicar esto. Chao, chao.